Hola, ¿cómo están? Les saluda Fernando Escalona. Soy profesor de educación básica, especialista en matemáticas del primer ciclo, y en el día de hoy nos hemos reunido para poder abordar este tema tan importante en la vida escolar de los niños, que es la resolución de problemas. Antes de seguir avanzando en este tema, debemos entender que la resolución de problemas es una habilidad que el ser humano desarrolla a lo largo de su vida. Por ejemplo, acá vemos una niña que quiere sacar galletas. Como está en altura, no las puede sacar. Por lo tanto, ella piensa o encuentra una solución frente a esta problemática. En este caso, sería subirse a una silla. Antes de continuar, es importante conocer estos elementos que forman parte del proceso de la resolución de problemas. El primero tiene que ver con el saber. Cuando el niño o la niña en el colegio aprende a sumar, a restar, a calcular el área o el perímetro. Luego viene el saber hacer. Esta es la parte de la aplicación, encargada de la práctica que el alumno realiza del saber, es decir, ejercita lo que ha aprendido en la etapa anterior. En esta última etapa, los niños y niñas ponen a disposición lo aprendido en las etapas anteriores y lo ponen en práctica en la vida cotidiana. Por ejemplo, si los niños quieren saber cuánto dinero han gastado en una compra, lo van a relacionar directamente con una adición. Otro elemento importante en la resolución de problemas tiene que ver con las herramientas que tenemos a disposición. Y esto tiene que ver directamente con el desarrollo del lenguaje. Por ejemplo, es muy importante que los niños puedan tener una lectura, porque la lectura es una fuente de información a la que siempre hay que recurrir para resolver problemas. Luego está la escritura, donde se utilizan los conceptos y el vocabulario propio de la asignatura, del lenguaje matemático, lo que contribuye a su asimilación. Y finalmente, algo que se desarrolla en clase es la comunicación, donde los niños pueden expresarse o preguntar, compartir ideas con sus compañeros o con sus profesores. Para continuar, es importante conocer los objetivos de aprendizaje. El programa de estudio de matemática ha sido redactados en objetivos de aprendizaje que muestran desempeños medibles y observables de los estudiantes. Estos se organizan en 5 ejes temáticos. El primero se llama números y operaciones. Luego viene patrones y álgebra, geometría, medición y finalmente datos y probabilidades. El orden puede variar, pero sí o sí se deben trabajar cada uno de ellos. Lo importante de esto es que en cada uno de ellos se deben resolver problemas. Es decir, cada contenido debe estar relacionado con la resolución de problemas. Importante también mencionar que en esta etapa del año debieran estar trabajando en números y operaciones. Ahora vamos a conocer uno de los métodos más utilizados en la resolución de problemas matemáticos. Este es el método de Polya. Consta de 4 pasos que permiten al niño responder un problema. El primero, comprender el problema. Segundo, concebir un plan. Tercero, ejecutar el plan. Y finalmente, examinar la solución. Antes de continuar, es importante recordar que no hay ningún método que garantice un 100% de efectividad en el poder resolver de manera correcta un problema. Lo importante es que al seguir estos pasos me entrega ciertas orientaciones que me pueden ayudar a alcanzar un éxito en la resolución de problemas. El primer paso es el comprender el problema. Y para ello juega un rol fundamental la lectura. Es decir, que yo pueda leer las veces que sea necesario para poder entender qué es lo que se me pregunta. Algunos especialistas dicen que el niño o la niña debiera leer al menos 3 veces para entender claramente qué es lo que se solicita. El paso 2, elabore un plan. En esta parte yo, al determinar ciertos conceptos claves que aparecen en el problema, puedo determinar qué acciones matemáticas debo desarrollar. Luego, en el paso 3, yo aplico el plan que elaboré anteriormente, es decir, realizo los cálculos necesarios para poder responder. Y finalmente, en el paso 4, yo reviso o verifico si es que lo que yo realicé lo hice de manera correcta
y si me permiten responder la pregunta planteada. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Marcos tiene 25 años y Orlando 17 años. Ambos son hermanos. Desean comprar un regalo para el Día de la Madre, el cual tiene un valor de 9.000 pesos. Si Marco tiene 2.540 pesos y Orlando 3.640 pesos, ¿cuánto dinero juntan entre los dos? Vamos al primer paso. Comprendo el problema. Es determinante en esta etapa la información que aparece en la pregunta del problema. En este caso, ¿cuánto dinero juntan entre los dos? Aquí aparece información importante que me determina qué debo hacer en el accionar matemático. Por ejemplo, la palabra dinero y la palabra junta. Así como me aparece información útil, también va a aparecer información que no es útil. En este caso, por ejemplo, la edad que tiene Orlando, la edad que tiene Marcos y que son hermanos. Para la pregunta planteada, esta información no me sirve. Tampoco me sirve cuánto es el valor del regalo, porque lo que me están preguntando cuánto es el dinero que tienen Marcos y Orlando juntos. Por lo tanto, esta información que está en rojo sí la voy a utilizar para responder el problema. En el paso 2 debo concebir un plan, y para ello voy a utilizar la información que ya determiné en el paso anterior, es decir, la palabra juntan y los datos que aparecen del dinero que tienen Marcos y Orlando. La palabra juntar yo la relaciono con adición, por lo tanto lo que yo voy a hacer es sumar los datos que ahí aparecen. En el paso 3, ejecutar un plan. La palabra juntan, los datos que yo ya determiné los voy a sumar. 2.540 de Marcos, 3.640 de Orlando los voy a sumar. Fíjate bien que yo en esta parte la suma la realicé mal, para ver cómo yo abordo el siguiente paso. Vamos al cuarto paso, examinar la solución. En esta parte yo te voy a dar dos propuestas. La primera tiene que ver con realizar nuevamente el algoritmo o revisar lo que tú hiciste. Teníamos la suma de 2.540 más 3.640. Recuerda que anteriormente nos habías dado 5.180, pero al hacerlo nuevamente yo me doy cuenta de que me faltó la reserva, por lo tanto la suma era de 6.180. Una segunda estrategia que te puedo recomendar es comprobar utilizando la reversibilidad de las operaciones, o más conocido como familia de operaciones, en donde yo el total que me había dado la suma la voy a restar con uno de los sumandos y me debiera dar el otro sumando que ahí aparece, que en este caso me va a coincidir, por lo tanto el cálculo que yo realicé está correcto. Otro de los errores típicos de los estudiantes en la resolución de problemas tienen que ver con la respuesta que entregan. En el ejemplo que hemos visto, la pregunta dice ¿cuánto dinero juntan entre los dos? Y la respuesta más típica es 6.180, tienen 6.180, son 6.180, es 6.180. Y la verdad que el valor es correcto, pero la redacción no es la correcta de acuerdo a la pregunta planteada. Por lo tanto, una de las sugerencias es utilizar las mismas palabras que aparecen en la pregunta, que a mí me permiten redactar de manera correcta. Por ejemplo, juntan entre los dos. Con estas palabras yo redacto mi respuesta. Juntan entre los dos 6.180 pesos. Esperando que estas estrategias entregadas puedan ser de mucha utilidad, me despido. Muchas gracias por su atención, les dejo ahí mi correo por si tienen alguna duda y estamos en contacto. Un abrazo, no olviden quedarse en casa.